Chile es bastante restringido el tema de los testamentos. Entonces, yo creo que ese es el problema de por qué no se conoce mucho, no se entiende mucho y al final de cuentas no se acude mucho a esta figura del testamento. La situación de la herencia se suma a esta carga emocional y puede ser motivo de conflicto muchas veces entre los familiares de la persona fallecida. Para hablar de esto ya estamos con Patricio Mesa, abogado y socio de Grupo Defensa.cl. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Piedad, yo muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias por estar con nosotros para hablar de este tema, porque uno suele pensar, y quizás un poco guiado hasta por la cultura pop, que el tema de las herencias es igual en todas partes del mundo, pero la verdad es que no, y que muchas veces se puede complicar mucho la situación. Puede efectivamente ser complejo y generar motivos, puede ser motivo de algún conflicto familiar, de roces, momentos incómodos incluso, y de hecho muchas veces situaciones que por supuesto nadie busca en medio de una familia que se encuentra en un duelo también por la muerte de un ser querido. Salimos a la calle a preguntarle a las personas si es que saben cómo se reparten las herencias y esto fue lo que nos dijeron. Está normado por ley lo que corresponde a las herencias siempre y cuando no haya un testamento que dé como un poco del deseo del fallecido, y hay que hacer un montón de trámites, o sea, depende de qué es la herencia, pero muchas veces hay mucha gente involucrada, entonces tiene que ver mucho con negociación, también capacidad adquisitiva, eso. Las herencias, bueno, si tienes hermanos y recibes una herencia de los papás, ponte tú que murieron, se divide por partes iguales y después se distribuye por partes iguales, eso. Bien, habían ahí algunas conclusiones a las que muchas personas han llegado con respecto a las herencias, pero me da la sensación, tengo la idea, Patricio, de que no es tan fácil. Si es que no hay un testamento, partamos por ahí. Lamentablemente muere una persona, no tiene un testamento. ¿Qué pasa con la herencia? De hecho es el caso más común, ¿cierto? Sí, muy poca gente hoy día redacta su testamento. ¿O se sigue dando harto? No, o sea, yo te diría que el tema de los testamentos se da más en las familias con un patrimonio más acaudalado, es decir, familias con ¿cómo se llama esto? Con muy altos ingresos. Que pertenecen al sector, exactamente, claro, de altos ingresos, porque ahí sí que existe obviamente mucho en juego, ¿ya? Uh-huh. Y tal como tú también lo decías, Piedad, muchas veces, no todos, pero muchas personas tienen la confusión respecto al tema del testamento y a las herencias y piensan que funcionan igual que lo que ven en las películas, en las series, en la televisión, como que si fuese algo tan fácil de realizar y tal, de alguna manera con mucha libertad. Uh-huh. Y en realidad en Chile es bastante restringido el tema de los testamentos. Entonces, yo creo que ese es el problema de por qué no se conoce mucho, no se entiende mucho y al final de cuentas no se acude mucho a esta figura del testamento, que si bien, como lo expliqué anteriormente, es un trámite más o menos engorroso, la verdad es que podría generar bastantes beneficios a las personas, de alguna manera, que quieran resguardar los bienes en vida para aquel momento en que obviamente ya no estén, con el fin, por ejemplo, de evitar lo que lamentablemente muchas veces ocurre, que son las discusiones, las peleas e inclusive las separaciones entre los familiares. Entonces, claro, yo te diría que lo primero que hay que saber respecto al tema del testamento en Chile es eso, o sea, que no es tan libre como uno pensaría, es más bien bastante restringido. Existe, por supuesto, un porcentaje de la herencia de la persona que puede dejárselo libremente a cualquier persona, uh-huh, pero no es el 100% de su patrimonio, ¿ya? Más bien sería el 25%, que a eso se le llama la cuarta de libre disposición. Claro. ¿Ya? Ese 25% esta persona podría, por testamento, eso sí, dejarlo libremente a quien quisiera, independiente de si es un heredero o no. Pero va a haber otro porcentaje, que es este 75%, que va a tener que dejarlo primero a los herederos que señale la ley y según la cuota y el porcentaje que la misma ley señala. Y segundo, claro, sí, va a poder también seleccionar otro cuarto de su patrimonio, claro, y dejarlo también con algo más de libertad, pero ya no a quien quiera, sino que también
a alguna persona dentro de los herederos forzosos que él tenga. O sea, puede ser que, por ejemplo, por ley, a la madre le corresponda 2/3 de lo que le corresponde a otra persona, y el hijo quiera quizás eventualmente mejorar aún más la situación de la madre, entonces le va a entregar, además de esos 2/3, un poquito más del porcentaje que le corresponde a través de esta cuarta de mejoras, como se le llama. ¿Ya? Perfecto. Entonces hay todo un juego aquí que se puede hacer, pero para eso obviamente es necesario igual contar con la asesoría de un abogado, porque son aspectos, como ya te diste cuenta, bastante técnicos. Sí, es muy técnico y de harto, claro, de cómo se da la división. ¿Cómo se determina quiénes son herederos de una persona? Bueno, los herederos los determina la ley. Uh-huh. Eso es lo primero y lo más importante. Es decir, la ley señala el Código Civil a través de los órdenes sucesorios, quienes vendrían siendo los herederos, y ahí establece ciertas divisiones. Habla acerca de los herederos forzosos, aquellos herederos que no son forzosos, y establece un orden de preferencia de estos herederos respecto a quienes van a ser los primeros que tengan derecho a heredar a una persona en el caso de que no exista un testamento. ¿Ya? Ahí están los famosos, como dije anteriormente, órdenes sucesorios, que son 5. ¿Ya? El primero. 5, por así decirlo, como claro, como estamentos. Sí, exactamente, Ya. cinco estamentos, ¿ya? Y como te dije, están ordenados por órdenes de preferencia. O sea, el que está en el primer orden es el que tiene, antes que los demás, derecho a poder heredar los bienes de la persona. Si faltan los del primer orden, ya van a tener derecho los del segundo. Perfecto. Y así sucesivamente hasta llegar al quinto, que sería el último orden, ¿ya? ¿Y quiénes son los del primer orden? En el primer orden están los descendientes y el o la cónyuge o conviviente civil. Ah, conviviente civil también. O sea, eso la ley ya lo tiene reforzado, digamos, porque antes no existía. Efectivamente. No existía a partir de la ley de convivencia civil, en este caso. Una de las modificaciones que hizo fue respecto al tema de los órdenes sucesorios, y se incluyó al conviviente civil como un heredero más, que de hecho era una de las modificaciones más importantes que tenía esta ley de convivencia civil. ¿Ya? Perfecto. O sea, Entonces, en una familia muere, lamentablemente, por ejemplo, el padre de la familia, su esposa, su mujer, y los hijos están dentro de este primer orden. Son los primeros herederos, podríamos decir. exactamente. O sea, tal como tú lo señalas, ese es un ejemplo muy común. Claro, Muere el como padre, más, sí, tradicional. ¿no es cierto? Que más tradicional. Muere el padre, entonces, aunque no deje testamento, ¿quiénes van a ser los llamados a heredar? Preferentemente son los hijos y la madre, en el caso obviamente de que la madre sea la cónyuge o conviviente civil. Uh-huh. Si es que no es cónyuge o conviviente civil, no va a tener derecho obviamente por el solo hecho de ser madre. O sea, tiene que ser la cónyuge o la conviviente civil. Ya. Y viceversa. Perfecto. ¿Ya? Si es que faltan, aquí también es una aclaración, si es que faltan los hijos, porque puede suceder también de que uno de los hijos haya fallecido y quede los nietos, ¿ya? En ese caso también, por derecho de representación, los nietos van a tener derecho, en este caso, a recibir la herencia, solo si faltan los hijos. Ya. ¿Ya? Perfecto. El segundo orden ya serían los ascendientes, y lo mismo, el cónyuge o el conviviente civil. ¿Ya? O sea, si es que esta persona no tiene hijos, estaba casado o estaba bajo este régimen de convivencia civil, ¿no es cierto? Pero no tenían hijos y fallece, por ejemplo, en este caso el hombre, nuevamente con este ejemplo, le va a tocar entonces suceder acá a los padres, ¿ya? Y si también había un cónyuge o conviviente civil, al cónyuge o conviviente civil. Perfecto. ¿Ya? Acá también, si faltan los padres, los abuelos van a tener entonces el derecho. ¿Ya? Y vamos al tercer orden. Acá, si te das cuenta también, Piedad, la ley, bueno, esto por supuesto que los códigos son redactados por nuestros legisladores dentro de un contexto histórico. Este tema de los órdenes sucesorios es una legislación una normativa, perdón, que se legisló hace mucho tiempo, y en ese tiempo, bueno, se consideraba justamente este orden de importancia respecto de los familiares. Uh-huh. ¿Ya? Eso eventualmente ahora, a futuro podría cambiar dependiendo de la legislación. Exactamente, a eso voy. O sea, ahora quizás para algunos tenga todavía sentido que este orden se mantenga por el tema de los hijos, por el tema de los descendientes, pero para otras personas quizás eso pueda cambiar y más adelante eventualmente exista alguna modificación en ese sentido. Pero por lo menos en ese tiempo, bueno, eso era lo que se consideraba
los familiares más importantes y se les intentaba resguardar por sobre el resto. O sea, ahí tenemos ¿ya? el primer y segundo orden. El primer y segundo orden. Perfecto. El tercer orden ya serían los hermanos. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Serían los hermanos, aquí ya no está el conviviente ni el cónyuge, o sea, aquí estamos hablando de que no existen descendientes, ya no están los papás, no están los abuelos, no hay conviviente, cónyuge, entonces ya tendrían derecho los hermanos a suceder en este caso al difunto, ¿ya? Perfecto. En el cuarto orden ya entrarían, si es que no están los hermanos, los colaterales. Podríamos ver acá, por ejemplo, casos de tíos, primos, etcétera. ¿Ya? Este es un caso muy lejano, o sea, generalmente una persona tiene descendencia, tiene ascendencia, tendrá algún hermano por ahí. Claro, o sea, entonces, los casos, el cuarto orden ya es como, no es tan común, digamos, siempre no es hay tan alguno común. de los otros anteriores. Exactamente, existe, por supuesto, yo he visto, pero ya no es tan común como los primeros. Y el último orden, que ya es cuando falta prácticamente toda la familia, ¿no es cierto?, vendría siendo el fisco. Ah, ¿Ya? mira. El fisco justamente es el último llamado a heredar en caso de que la persona no tenga a nadie. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando puede jugar quizá un rol importante una persona que tenga eventualmente un patrimonio muy acaudalado, que no tenga muchas familias y eventualmente no quiera que su patrimonio, por ejemplo, quede en el cuarto, en el quinto orden, porque no conoce quizás a las personas del cuarto orden y Sí, no eso quiere puede dejarle pasar. obviamente esto al fisco, exactamente. Entonces, en ese caso sí, esa persona podría decidir optar, dejar por testamento ya no una cuarta, Sino de que libre todo. disposición, sino que todo, porque no hay herederos forzosos ahí. Ah, perfecto. O sea, la herencia finalmente aquí en nuestro país, según la legislación, funciona siempre por orden, por ley, independiente de las relaciones, de si hay Claro. una buena relación, una mala relación. O sea, el orden está de acuerdo a las relaciones personales que habíamos hablado. O sea, descendientes, ascendientes, y cónyuges y también los hermanos, ya después los tíos, Claro. los primos, independiente de la relación que uno tenga cercana o no con ellos. Exacto. Si no hay testamento, tal como tú señalas, ese orden aplica siempre. Perfecto. ¿Ya? O sea, ¿Y si yo dejo un testamento, solamente si tengo yo- una cuarta parte donde yo puedo decir esto se lo quiero Claro. dejar a mi amigo, por ejemplo? es que ahí está justamente esa aclaración que te estaba haciendo, porque, bueno, es para enredarse este tema, pero Sí. el tema del testamento, ¿cierto? En principio, claro, aplica el tema de la cuarta de libre disposición, es decir, si yo, por ejemplo, tengo herederos forzosos, y aquí tengo que explicar lo que son los herederos forzosos para que se entienda el tema del testamento, ¿ya? Los herederos forzosos son básicamente aquellos herederos que sí o sí siempre, yo no puedo dejarlos sin parte de mi patrimonio, siempre van a tener derecho a heredar, ¿ya? Y ahí están los descendientes, cónyuges y ascendientes. ¿Ya? Ya los hermanos, los otros colaterales, primos, tíos, etcétera, y el fisco, ellos no son forzosos, ¿ya? Entonces, siempre que yo tenga, por ejemplo, hijos, o bien tenga mi cónyuge o mi conviviente civil, yo voy a tener que respetar sí o sí el porcentaje que la ley me pide respetar respecto de ellos. Y ellos sí van a tener derecho, por lo menos, a la mitad de mi patrimonio, siempre. ¿Ya? Pero si no están estos herederos forzosos, me pongo en el caso, como te dije anteriormente, de aquella persona que no tiene hijos, no tiene, por supuesto, nietos, ni cónyuge, ni padre, ni abuelo, o sea, de verdad está bien solo en ese caso. Ahí esa persona, como no hay herederos forzosos, ya cambia esta libertad que tiene para poder decidir a quién deja el testamento y el porcentaje que deja. Ya no se va a reducir a una cuarta parte, ya la cuarta libre disposición, sino que ahí ya sí va a poder decidir por sobre el 100% de su patrimonio, porque no hay herederos forzosos. Claro. Entonces, ese 100% sí lo va a poder dejar a nombre de quien él quiera, independiente de que sea un colateral, de que sea un primo, no, puede ser un amigo, puede ser, qué sé yo, un vecino, alguien con quien tenga una relación de afecto, alguien que lo haya cuidado. Muchas personas, por ejemplo, con un alto patrimonio han dejado, en Chile inclusive, su patrimonio a personas que los han cuidado. Mira. ¿Ya? Que los han cuidado en su vejez, y como no tenían a nadie, bueno, hicieron uso de esta figura y dejaron el 100%, por ejemplo, a esas personas. Entonces, para definir básicamente cuánto es lo que yo puedo dejar por testamento, si es solamente una cuarta parte de mi patrimonio o bien el 100%, hay que ver si es que existen herederos forzosos, descendientes, ascendientes o cónyuge o conviviente civil. Mira, es importante ese punto también, yo creo, porque tiene que ver con las dificultades muchas veces que tenemos en ese sentido para
conocer también este tipo de legislaciones. O sea, es muchas veces algo tan desconocido que uno asume que es como muy fácil y en realidad tiene todos estos cambios que uno puede decir, bueno, conviene entonces o no conviene tener o hacer un testamento. Hoy en día se realizan, tú decías, claro, como personas con mayor cantidad en el fondo de bienes, con una situación económica o una cantidad de bienes, digamos, con altas cifras, pero Claro. ¿es recomendable que cualquier persona, sea su situación económica, redacte un testamento o no es necesario? Yo diría que lo recomendable, por lo menos, es que analicen su situación y vean si les conviene o no. O sea, yo te diría que quizás no en cualquier caso es necesario redactar un testamento. Va a depender mucho del caso a caso, ¿ya? Pero sí existen muchos casos, digo, obviamente en la práctica también uno como abogado se va encontrando con muchos casos en los que efectivamente uno vio o ve que la situación más favorable de esa persona es dejar un testamento, y el problema es que tampoco se da la oportunidad para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente también aquí hay un asunto de plata, ¿sabes? Para poder analizar si efectivamente me corresponde o me conviene poder dejar un testamento, tengo que contratar a un abogado, ¿no es cierto?, para que haga el análisis de mi patrimonio y vea si puedo dejar un testamento, a quién, de qué manera, con qué porcentaje, etcétera, ¿ya? Pero sí es una realidad o sea, los casos que estoy contando en este momento son reales. Mucha gente ha hecho uso justamente de esta figura y le ha permitido, por ejemplo, dejar justamente parte de sus bienes a personas distintas a aquellas que están enunciadas en nuestro Código Civil como herederos, y hacerle caso ya en este caso a situaciones como el agradecimiento a una persona por haberte cuidado, qué sé yo, un tema más que nada como de afecto, básicamente. O sea, hacerle caso a los afectos para poder yo repartir parte de mi herencia. Eso es lo que me permitiría, entre otras cosas, por supuesto, también la figura del testamento. Pongámonos en el caso más común, que era el que habíamos mencionado, donde la mayoría de las personas no realiza un testamento. ¿Qué pasa si es que esto no existe? Los familiares, ¿qué es lo que tienen que hacer con respecto al patrimonio, ¿no?, de la persona que ha muerto? Bueno, sí, efectivamente ese es el caso más común por todo lo que ya comentamos, ¿no es cierto? Todas las razones que llevan a eso. Y que es algo que es tan importante y relevante porque lamentablemente nadie puede eludir, lamentablemente, la muerte, ¿no es cierto? Entonces toda la familia en algún momento nos ha tocado o nos tocará tener que realizar este tipo de trámites, y por eso es muy importante que se sepa, ¿ya? El tema del fallecimiento de una persona sin haber dejado testamento se soluciona a través de lo que es la posesión efectiva intestada, ¿ya? La posesión efectiva intestada es un trámite que puede hacer cualquier heredero, ¿ya? Y es un trámite administrativo, no se tiene que realizar ante un juzgado, ¿ya? A diferencia de lo que pasa cuando se deja testamento, que sí se tiene que realizar de esa manera, ¿ya? Entonces, en primer lugar, se tiene que realizar. Puede realizarlo cualquier heredero, es decir, no tiene que estar de acuerdo con el resto de los herederos, ni tampoco ubicarlos, ni notificarlos de lo mismo. ¿Y de qué manera se hace? Ante el registro civil, ¿ya? Esta persona tiene que llenar un formulario, ¿ya?, que lo puede hacer de hecho de manera presencial en las oficinas del registro civil pidiendo el formulario material, ¿ya?, o bien puede también hacerlo vía internet. ¿Ya? También la página web del registro civil tiene disponibilizado este formulario vía web. Ahí va a tener que dejar el heredero, ¿no es cierto?, todos los datos del causante, de la persona que falleció, los datos de la persona que está solicitando, en este caso, la posesión efectiva, y todos los datos también correspondientes de la herencia. ¿Quiénes son, por ejemplo, los demás herederos? Va a tener que entregar esa información. Y, por supuesto, los bienes, los activos y los pasivos que formaban parte del patrimonio de la persona, ¿ya? Entonces esto es un trámite que, si bien fue hecho en principio para que las personas pudieran hacerlo directamente de forma administrativa ante el registro civil y que no se requiere en este caso de la representación de un abogado para hacerlo, lo cierto es, Piedad, que en la mayoría de los casos el tener que llenar un formulario como este requiere que, primero, la persona deba averiguar acerca de la existencia de bienes, obviamente, que tenga la persona que falleció. De repente uno sabe que quizás o intuía que tenía un bien por acá, otro bien por allá, una casa, un sitio, qué sé yo, en tal lugar, pero pueden haber, por ejemplo, también dineros
que estén en cuentas, depósitos, etcétera, ¿ya? Y todo ese tipo de cosas no siempre es tan fácil de encontrar, claro. ¿ya? Además de eso, bueno, tiene que reunir cierto tipo de documentación que le permita llenar el formulario con los datos de esos bienes y de esos pasivos también. En el caso, por ejemplo, de un inmueble, va a tener que sacar el avalúo fiscal de la propiedad y el certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces respectivo. Eso es algo que en general las personas desconocen muchas veces. Saben que existe, pero no saben quizás buscar la información que está en esos documentos. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces terminan solicitando la ayuda de un abogado para que los ayude justamente a redactar, a llenar, este formulario y enviarlo. ¿Ya? Sí, porque no debe ser fácil, además muchos términos, o incluso puede pasar, no sé si tú lo has visto ahí, Patricio, que puede, por ejemplo, una persona fallece, la familia entonces empieza a hacer estos trámites y se encuentra, por ejemplo, con propiedades o cosas que desconocían del patrimonio de la persona. Es que claro, exactamente, en el proceso ya en que la familia empieza a indagar, a averiguar, que le puede llevar quizá un tiempo, ¿no es cierto?, sí, el hacerlo, les va a tocar quizás consultar con otros herederos, dependiendo de, bueno, cuál es la masa hereditaria que actualmente existe, porque de repente pueden haber una o dos personas, pero hay veces en que existen más personas, y quizás se enteran justamente a través de esas conversaciones, o eventualmente en el mismo conservador, o averiguando con un abogado, a través de registros correspondientes, que esta persona tenía justamente otros bienes, y lógicamente esos también van a formar parte de esa masa hereditaria que van a suceder el resto de los herederos. A veces inclusive, Piedad, ocurre muchas veces de hecho que se realiza esta posesión efectiva, el registro civil acoge justamente esta posesión efectiva a través de la resolución correspondiente, y después de eso se enteran que existen otros bienes. ¿Ya? Es algo que también puede ocurrir, y en esos casos existen también igual soluciones. O sea, uno puede vía administrativa ante el registro civil pedir complementar, por ejemplo, la posesión efectiva con esos otros bienes que existen. Pero en realidad lo que te quería decir con eso es que es también algo muy común, ¿ya? El hecho de que se encuentren justamente con sorpresas, lamentablemente, sí, con sorpresas que son positivas quizás, como este tipo de cosas, o quizás no tan positivas, por ejemplo, en el caso de que existan ciertas deudas, porque hay que también tener muy presente que no solamente se heredan los bienes, los activos, sino que también los pasivos, y pueden existir deudas que estén inclusive vencidas, es decir, que la persona que falleció haya sido demandada y existan juicios también. Entonces, es muy importante el hacer la posesión efectiva, pero por supuesto también indagar qué es lo que hay antes para ver también de qué manera lleno y qué decisiones tomo respecto a la herencia que eventualmente voy a tener que suceder en el futuro. Ahora, Patricio, ¿y cuáles son, por ejemplo, los plazos en ese sentido para, si es que ya hay un testamento, para empezar a hacer los trámites del testamento, y por otra parte, si es que no está y hay que hacer esta posesión efectiva, ¿hay plazos de acuerdo a, por ejemplo, claro, el fallecimiento de esta persona? Bueno, en el caso del testamento no existe, yo diría que en general no existen plazos, o sea, como plazos cuyo vencimiento sea de alguna manera fatal para la persona que no lo hace y que no lo pueda volver a hacer después. En realidad no existe, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el caso del testamento existen lo que yo te diría más que nada las oportunidades para poder hacerlo. El testamento lo puede hacer cualquier persona, por supuesto que es un acto en vida, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo redactar un testamento si estoy muerto, aunque parezca burdo lo que estoy diciendo, pero es necesario explicarlo, ¿no es cierto? El testamento yo lo voy a poder hacer en cualquier momento, mientras esté vivo, a la edad que yo quiera, ¿ya? Y obviamente ya una vez que la persona fallezca, bueno, ahí los herederos van a tomar la decisión cuando ellos consideren de poder realizar los trámites. No existe, como te decía anteriormente, un plazo para que tengan que realizarlo, ¿ya? En el caso de que no exista un testamento es lo mismo, o sea, no existe un plazo respecto del cual si yo no hago ese trámite, por ejemplo, ante el registro civil, ya no puedo hacerlo después porque la ley me lo va a impedir, ¿ya? Lo que puede suceder, y por eso es que es muy recomendable hacerlo, ojalá lo antes posible, a pesar de que no haya plazo, es que si es que yo no lo hago a tiempo, si yo no lo hago en un plazo razonable, más adelante esa masa se puede diluir, ¿ya? O bien esos herederos ya no van a ser 3 o 4, pueden llegar a ser 5, 10, 15, porque lógicamente
van a empezar quizás a fallecer, van a empezar a formar familia y van a empezar también a sucederlos por representación ya quizás los nietos. ¿Te acuerdas que te había comentado al comienzo que los órdenes de sucesión, si no está, por ejemplo, el hijo, puede suceder el nieto? Entonces, imagínate, uno de los herederos tiene 5 hijos, ¿ya? Resulta que fallece el descendiente, que en este caso es el hijo del causante. Pero van a quedar los 5 nietos, y por lo tanto voy a tener que, más adelante, si quiero realizar alguna gestión con ellos que tenga que ver con la herencia, voy a tener que ubicarlos a ellos 5, ¿ya? Entonces se corre ese peligro, y muchas veces eso es lo que entrampa básicamente algunas gestiones que se podrían realizar ya no para hacer la posesión efectiva, sino que para poder disponer de los bienes después de la posesión efectiva. Ya, o sea, bueno, ahí hay que tener entonces en consideración esos plazos y siempre, idealmente, buscar la asesoría de algún abogado experto, porque además, Patricio, nos están llegando preguntas de nuestros auditores a nuestro WhatsApp. Por ejemplo, Antonio desde Punta Arenas nos pregunta lo siguiente: ¿qué pasa si yo no quiero la parte de la herencia? Mi padre heredó un terreno de mi abuelo y quiere traspasarlo en vida, ya que él se casó de nuevo, pero yo no quiero nada de él porque jamás tuvimos relación, pero quiero que todo lo reciba mi hermano. Está complicada esa situación familiar. ¿Qué es lo que se puede hacer? O sea, según lo que entiendo, se trata de un caballero que quiere dejar un terreno en vida a uno de sus hermanos. A uno de sus hijos, al parecer. A uno de sus hijos, pero ese hijo no quiere nada de él. ¿Qué pasa bueno, es que... Si uno es heredero forzoso, por así decirlo, ¿puedo yo decir, negarme a la herencia? Sí, o sea, de partida, si es que hay que diferenciar, porque actos en vida, la herencia solamente funciona una vez, o aplica una vez fallecida la persona. ¿Ya? Entonces, perfecto. Imaginémonos que, por ejemplo, pongámonos en ese caso, que falleció este caballero, ¿ya? Y que están los hijos y hay uno de ellos que no quiere recibir nada de su padre. Bueno, existe la posibilidad de repudiar la herencia y no recibir nada. ¿Ya? O sea, eso se puede hacer, ¿ya? Porque de alguna manera está este principio de que obviamente nadie tampoco puede ser obligado a adquirir, en este caso, derechos de los cuales no está de acuerdo en adquirir de alguna manera, ¿ya? Entonces puede repudiar la herencia, ¿ya? También está este otro caso que también ocurre mucho, que la persona deja bienes, también deja deudas, ¿ya? Claro, entonces, sí. Chuta, ¿yo qué hago? Porque de repente los bienes, no sé, pues alcanzan un valor de 100.000 pesos, te estoy dando un ejemplo burdo, y las deudas de 150.000. Chuta, ¿qué hago? Si recibo la herencia voy a tener que recibirlo todo y me voy a quedar con 50.000 de deuda. Bueno, también pueden aceptar la herencia con beneficio de inventario. Eso significa que de las deudas se van a hacer cargo no con su patrimonio personal, sino que con los bienes que hereden del mismo causante. Entonces, en el peor de los casos, por lo menos, quizás no va a recibir nada, porque se van a compensar las deudas con los bienes del causante, pero no va a tener que pagar nada tampoco, ¿ya? Y el último caso, que ya es el caso de que él quiera dejarle en vida a uno de sus hermanos, eso se puede hacer, pero es una vía distinta a la herencia. Podría hacerlo, por ejemplo, a través de una donación, pero bueno, en el caso de que se quiera realizar una donación, hay que hacerlo a través de ciertos trámites en tribunales, como la insinuación, pagar el impuesto respectivo, etcétera. Existe la solución, pero sería otro el camino ya para poder hacerlo. No, y vamos a tener que retomar este tema, Patricio, porque da para muchas preguntas. Estábamos recibiendo altas consultas, así que eventualmente lo vamos a retomar. De todas formas, recordarles que este capítulo completo va a estar en el canal de YouTube de grupodefensa.cl y también lo pueden encontrar en Spotify como ADN Te Escucha. Patricio Mesa, abogado y socio de grupodefensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias, Piedad, que estés bien. Nos vemos. El año va pasando y sabemos que has hecho todo lo posible, pero aguantar tus deudas en silencio no es la solución. En defensadeudores.cl te ayudan a volver a empezar a través de la renegociación. Menos intereses, más plazos y sin juicios. Evalúa tu caso sin costo en defensadeudores.cl, donde han ayudado ya a más de 500.000 familias. Nos vamos en este ADN Te Escucha de día viernes.